Por años, Ana Patricia Gámez sonrió frente a las cámaras, posó con su familia, compartió momentos aparentemente perfectos. Pero detrás de esa imagen impecable se escondía una verdad que jamás imaginamos. En una entrevista que estremeció a toda la audiencia, Ana Patricia rompió el silencio, y lo que dijo dejó sin palabras a millones. Con la voz entrecortada, Ana Patricia comenzó diciendo: lo que voy a contar no es fácil, pero lo hago por mí y por muchas otras mujeres que han callado como yo. En ese instante, el ambiente se volvió denso. La presentadora, visiblemente conmovida, le tomó la mano como apoyo. Nadie esperaba la confesión que estaba por llegar. Ana Patricia reveló que durante su relación vivió situaciones que la hicieron perderse a sí misma. Había momentos donde me hacía sentir que no valía nada, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Aunque evitó mencionar nombres directamente, dejó claro que la persona con la que compartía su vida la trataba con una dureza emocional que la hizo vivir años en sombra. Narró cómo, al principio, todo era ideal. Yo creía que tenía una familia hermosa, pensaba que era feliz, confesó. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Lo que inició con palabras frías y actitudes hirientes se fue transformando en un patrón doloroso y constante. Me hablaba de una forma que me hacía sentir chiquita, invisible, expresó Ana Patricia. La exreina de belleza relató que comenzó a notar cómo su energía se apagaba. Dejé de reconocerme frente al espejo. Yo, que siempre fui alegre, me volví una mujer llena de miedo. Dijo que lo más difícil era aparentar que todo estaba bien, incluso frente a sus hijos, que notaban su tristeza sin entender del todo lo que sucedía. En la entrevista, Ana Patricia explicó que durante mucho tiempo sintió culpa por lo que estaba pasando. Me hacía pensar que yo era la responsable, que si él se molestaba, era por mi culpa. Ese tipo de manipulación emocional, según sus propias palabras, la dejó totalmente confundida. Él no me gritaba todo el tiempo, no era así, pero su mirada, su tono, me hacían sentir como si estuviera equivocada constantemente. Con el tiempo, esa sensación de caminar sobre cristales se volvió una rutina. Cada día era una batalla entre lo que mostraba al mundo y lo que vivía dentro de su casa. No sabes lo difícil que es sonreír frente a una cámara cuando por dentro te estás desmoronando. Su confesión estremeció a los presentes y a los millones que la escuchaban desde sus hogares. Ana Patricia también habló sobre cómo el miedo la mantuvo en silencio durante mucho tiempo. Yo tenía miedo de que no me creyeran. Tenía miedo de destruir la imagen que otros tenían de mí, pero sobre todo, tenía miedo de no saber cómo empezar de nuevo. A pesar de la adversidad, dijo que un día se vio al espejo y no pudo más. Ese día me dije: Ana, si no sales ahora, te vas a perder para siempre. Fue así como tomó la decisión más difícil de su vida, separarse. Pero incluso en ese momento, las críticas no se hicieron esperar. Comentarios como: ¿y por qué no hablaste antes? ¿Por qué no lo denunciaste?, la hicieron sentir aún más incomprendida. Sin embargo, ella se mantuvo firme. Yo sabía mi verdad, sabía lo que viví, y eso era suficiente para seguir adelante. La presentadora mencionó que no busca venganza ni desea dañar a nadie. Su único propósito con esa entrevista era contar su historia para que otras personas sepan que no están solas. No estoy aquí para señalar, estoy aquí para decir que el dolor sí existe, pero también existe la esperanza. A lo largo del capítulo, su rostro reflejaba una mezcla de dolor, fuerza y liberación. No era fácil abrir esa herida en público, pero Ana Patricia sabía que hablar era el primer paso para sanar. En ningún momento cayó en lenguaje agresivo ni en descripciones que pudieran incomodar a su audiencia, pero la intensidad emocional era clara. Cada palabra venía desde el corazón. También habló sobre sus hijos, el motor que la impulsó a tomar fuerza. Mis hijos no merecen ver a su madre triste. No merecen crecer creyendo que el amor duele. Esa frase tan poderosa quedó grabada en la memoria de todos los que la escucharon. Ana Patricia no solo habló como mujer, sino como madre, como profesional, como sobreviviente de una etapa muy dura. En medio de su relato, agradeció a las personas que la ayudaron en el camino.
Una amiga me escuchó una noche y me dijo algo que nunca olvidaré: Ana, tú mereces vivir en paz, no en miedo. Ese fue el empujón final. Desde entonces, ha trabajado en reconstruirse desde dentro, paso a paso. Desde el primer minuto, Ana Patricia no se anduvo con rodeos. Yo ya no dormía tranquila. No solo por el trato que recibía, sino porque empecé a descubrir cosas que no tenían explicación. Su voz, aunque pausada, temblaba. No hablaba desde el rencor, sino desde una herida que tardó mucho en cerrar. Explicó que durante mucho tiempo notó cambios repentinos en su exesposo. Llegadas tarde, excusas sin sentido, miradas evasivas. Yo no quería aceptar lo que estaba ocurriendo porque eso implicaba derrumbar todo lo que había construido. Pero los silencios, las ausencias, gritaban verdades que él nunca quiso decirme en la cara. Fue entonces cuando Ana Patricia enfrentó lo que temía: una infidelidad. Descubrió mensajes en el teléfono de su pareja, llamadas a escondidas, salidas misteriosas que él justificaba como compromisos laborales. Pero la intuición de una mujer rara vez falla. Yo me sentí traicionada en todos los sentidos. Porque además del trato injusto que recibía, ahora debía cargar con su deslealtad. Lo que más le dolía no era la traición en sí, sino la frialdad con la que él negaba todo. Él me miraba a los ojos y juraba que estaba loca, que me lo estaba imaginando. Pero las pruebas estaban ahí. No necesitaba más. La sensación de vacío se volvió aún más fuerte. Ana Patricia narró que empezó a cuestionarse a sí misma. Me preguntaba si yo había fallado, si yo no era suficiente. Esa duda es lo más desgastante que puede vivir una mujer. Pero con el paso del tiempo, entendió que ella no fue la culpable de nada. Yo di todo. Yo amé con el alma. El error no fue mío. Contó también cómo se sentía atrapada entre el deseo de mantener una familia unida y la necesidad urgente de proteger su bienestar emocional. Por fuera, la gente nos veía como la pareja perfecta. Pero por dentro, yo vivía con un hombre que me apagaba con sus palabras, que me dejaba sola con su indiferencia y que, encima, le entregaba su tiempo a otra. Su voz se quebró cuando recordó una noche en la que, luego de enfrentar a su esposo con pruebas en mano, él simplemente se marchó de la casa, sin dar explicaciones. Esa noche entendí que el amor se había ido hacía mucho, y que solo quedaba yo, intentando sostener lo insostenible. Ana Patricia explicó que fue en ese punto cuando tocó fondo. Lloré por horas, me sentía vacía, derrotada. Pero en medio del llanto, escuché los pasos de mi hija acercándose. Me vio destrozada y me abrazó. Ahí entendí que no podía seguir así. No podía permitir que mis hijos crecieran viendo a su madre destruida por alguien que no la valoraba. A partir de ese momento, Ana Patricia tomó la decisión de cerrar ese capítulo. No fue fácil. Aceptó que tuvo miedo, que la soledad al principio le pesaba, pero cada día era un paso hacia su recuperación. El silencio me había consumido por años, pero ahora mi voz era mi mejor escudo. No podía seguir callando. Dijo que una de las cosas que más le dolió fue ver cómo él, aun sabiendo todo el daño que había causado, nunca mostró arrepentimiento real. Él siguió con su vida como si nada. Y eso me dolió más que la traición. Porque me di cuenta que para él, yo no había significado lo mismo que él significaba para mí. Ana Patricia recalcó que no busca venganza. No estoy aquí para destruirlo. Solo quiero contar mi verdad. Porque durante años la verdad fue escondida debajo de fotos felices y sonrisas falsas. En este capítulo, Ana Patricia también habló de cómo su autoestima fue afectada. Yo no me reconocía. Me comparaba con otras mujeres. Me preguntaba qué tenían ellas que yo no. Pero hoy sé que esa comparación no era justa. Yo valgo, siempre valí, solo estaba al lado de alguien que no supo ver mi valor. Uno de los momentos más duros fue cuando descubrió que algunas personas cercanas sabían lo que ocurría y decidieron guardar silencio. Eso me rompió aún más. Porque no solo era él quien me lastimaba, también estaban los que miraban hacia otro lado. Pero a pesar de todo, Ana Patricia encontró fuerza en sí misma. Empezó a reconstruirse, a valorarse, a rodearse de personas que sí la querían bien. Hoy me miro al espejo con dignidad.
Hoy me digo, nunca más volverás a ser pisoteada. Nunca más volverás a callar. Con lágrimas pero también con firmeza, cerró su testimonio diciendo: yo no elegí ser engañada. No elegí ser ignorada, pero sí elegí levantarme, y esa fue la mejor decisión de mi vida. Nunca olvidaré ese día en que entendí que si no me iba, ya no iba a quedar nada de mí. Así comenzó Ana Patricia Gámez el relato más crudo de su experiencia. Con la voz quebrada y una mirada perdida en los recuerdos describió con detalles el momento que cambió su vida para siempre. Yo vivía con miedo, pero un miedo silencioso. No era que él gritara ni que hiciera escándalos frente a los demás, era su forma de hacerme sentir insignificante, de anularme poco a poco. Relató cómo en esos días ya no había comunicación, ni respeto, ni amor. Vivíamos como extraños bajo el mismo techo. Y cuando hablábamos, solo era para discutir, para culpar, para herir. Ana Patricia confesó que durante mucho tiempo pensó que las cosas podían mejorar. Me repetía que solo era una etapa, que quizás yo tenía que esforzarme más. Pero ya no quedaba nada por salvar. Fue entonces cuando vino el momento que marcó un antes y un después. Una noche, mientras revisaba la mochila de su hija para prepararla para el colegio, encontró un dibujo. Un dibujo en el que aparecía ella, con lágrimas en los ojos. Mi hija me dibujó triste, con el rostro apagado. En el dibujo, su papá estaba lejos, de espaldas. Esa imagen fue como un golpe al alma. Entendí que aunque yo intentaba ocultarlo, mis hijos estaban viendo todo. Y eso me destruyó. Ana Patricia dijo que esa noche no durmió. Lloró en silencio, mientras su exesposo dormía en otra habitación. No podía más. Ya no era solo por mí, era por ellos. Ellos no merecían crecer en medio del dolor, del rechazo, de la indiferencia. La siguiente mañana se miró al espejo y se dijo a sí misma: hoy es el día. Hoy te vas. Contó que no fue una decisión impulsiva. Ya lo había pensado muchas veces, pero siempre le faltaba valor. Tenía miedo al qué dirán, miedo a estar sola, miedo a no poder con todo. Pero ese día, el miedo se convirtió en determinación. Agarré mi bolso, llamé a una amiga de confianza, y le dije: ayúdame, no puedo seguir aquí. Ana Patricia confesó que su exesposo reaccionó con frialdad. No intentó detenerme, solo me miró y dijo: haz lo que quieras. Esa indiferencia fue la confirmación de que ya no había nada. Salió de su casa con el corazón en 1000 pedazos, pero con una fuerza nueva en el alma. Por primera vez, sentí que estaba eligiéndome a mí. Durante esa etapa, enfrentó muchas dificultades. Desde lo económico, lo emocional, hasta lo legal. Pero cada obstáculo era más liviano que el dolor que había vivido dentro de esa relación. No fue fácil empezar de cero, pero por primera vez en años dormía sin angustia. Ana Patricia habló también de lo duro que fue enfrentar a la prensa, a la gente, a los rumores. Muchos me juzgaron, dijeron que cómo era posible que una mujer como yo, pública, exitosa, hubiera permitido algo así. Pero ella respondió con firmeza: nadie sabe lo que ocurre detrás de una puerta cerrada. Yo misma me lo oculté por años. Durante esa entrevista, Ana Patricia fue enfática en decir que no busca compasión, ni tampoco venganza. Su único deseo es visibilizar lo que muchas personas viven en silencio. No importa cuán bonita se vea una relación desde afuera, lo que importa es cómo te hace sentir por dentro. Dijo que tuvo que reconstruirse desde lo más profundo. Que hubo días en los que no podía levantarse de la cama, en los que sentía que el dolor la iba a vencer. Pero poco a poco, fue reencontrándose con ella misma. Volvía a reír, volvía a salir, volvía a confiar, volvía a vivir, y eso, para mí, es el mayor triunfo. Ana Patricia agradeció profundamente a las personas que la apoyaron en ese proceso. A sus padres, a su círculo íntimo y a sus seguidores que, sin saberlo, la motivaron a seguir adelante. Recibí mensajes de mujeres que habían pasado por lo mismo. Me decían: gracias por hablar, gracias por no callar, y eso me dio más fuerza aún. Ese día, millones entendieron que no se trata solo de separarse de una persona, sino de separarse del dolor, de la culpa, del miedo.
Ana Patricia Gámez no solo contó su historia, se convirtió en la voz de quienes aún no se atreven a contar la suya. Después del dolor, después del silencio, después de la traición, vino algo más fuerte que todo eso, la libertad. Ana Patricia Gámez, la mujer que durante años cayó su tormento por mantener una imagen perfecta, hoy alza la voz con una fuerza que conmueve a todos. Y lo más impactante es verla sonreír nuevamente, pero esta vez, una sonrisa real. Una de las primeras decisiones que tomó fue pedir ayuda profesional. No me avergüenza decir que fui a terapia. Ahí encontré respuestas, pero sobre todo, encontré mi voz. Ana Patricia reveló que durante esas sesiones entendió que no había sido débil, sino valiente por resistir, y más aún por atreverse a dejarlo todo. Volvió a abrazar su carrera con más fuerza que nunca. Su participación en televisión se volvió más real, más profunda, más conectada con el público. Ya no necesitaba fingir, ya no actuaba, solo era yo, y fue esa autenticidad la que empezó a sanar corazones más allá del suyo. Mujeres le escribían desde todos los rincones diciéndole, gracias por hablar. Yo también viví eso, me diste el valor de salir. Ana Patricia también se refugió en su familia, especialmente en sus hijos. Cada vez que ellos me miraban con amor, me recordaban que había tomado la mejor decisión. Ya no vivían en un ambiente tenso, ni con palabras frías. Ahora su hogar era paz, era cariño, era verdadero amor. Uno de los momentos más emotivos que relató fue el día que volvió a maquillarse para sí misma. Siempre me arreglaba para la televisión, para eventos, pero ese día me vi al espejo, me sonreí, y lo hice solo por mí. Porque me sentía bien, porque me sentía libre. Era el símbolo de que por fin había dejado atrás la etapa más oscura de su vida. Ana Patricia no niega que hubo días difíciles incluso después de separarse. A veces me invadía la tristeza, a veces dudaba, pero en esos momentos recordaba todo lo que aguanté y me decía, nunca más volverás ahí. Fue ese mantra, repetido una y otra vez, el que la mantuvo firme en su nueva vida. En la entrevista también habló sobre lo que espera del amor en el futuro. No tengo miedo de volver a amar, pero esta vez me amo a mí primero. Ya no me conformo con migajas, con promesas vacías. Ahora sé lo que valgo. Sus palabras fueron celebradas por miles de mujeres que aplauden no solo su coraje, sino su capacidad de inspirar a través del dolor. Ana Patricia incluso comenzó a compartir su historia en conferencias privadas donde ayuda a mujeres a reconocer las señales del maltrato emocional, a recuperar la confianza y a construir una vida sana. Yo fui esa mujer que se quedó por miedo. Hoy quiero ser esa voz que empuja a otras a salir. Uno de los momentos más impactantes fue cuando se refirió directamente a su pasado. No te odio, no te deseo mal, pero nunca más permitiré que alguien como tú tenga poder sobre mí. Con esa frase, el público rompió en aplausos. Era más que una declaración. Era el cierre de una etapa marcada por la oscuridad y el inicio de una era llena de luz. Hoy, Ana Patricia no es la misma. Está más fuerte, más segura, más luminosa. Volvió a confiar en la vida, en el amor propio, en su capacidad de salir adelante. Y sobre todo, volvió a ser la mujer alegre que un día se perdió entre lágrimas, pero que hoy resplandece con más fuerza que nunca. Esta es la historia de una mujer que cayó, que fue silenciada, ignorada y traicionada, pero también es la historia de una mujer que se levantó con más fuerza que nunca. Ana Patricia Gámez no solo sobrevivió, renació. ¿Y tú? ¿Te atreves a recuperar tu voz? Suscríbete a LZ Documental, activa la campanita, y acompáñanos en más historias reales.